nosotros voy a repasar un poquitito, contarles un poquitito lo que comenzamos a ver la clase pasada, ¿ya? Nosotros vimos lo que era un espacio vectorial, que era un conjunto que era un conjunto de vectores. Esos vectores podrían ser matrices, polinomios, NUplas, digamos, por ejemplo, un vector en R3, en R2, etcétera, con una suma y una ponderación. La ponderación es un escalar ponderado por un vector, que cumplía con las siguientes 10 propiedades, ¿de acuerdo? Aquí están las 10 propiedades, las vimos todas, y en términos generales yo les expliqué que va a depender de la definición de la suma o de la ponderación que uno elija, poder decir si uno está frente o no está frente a un espacio vectorial. Y vimos algunos ejercicios acá, ¿ya? Hay algunos ejercicios resueltos, y ahora vamos a ver la definición de lo que es un subespacio vectorial. Para ver lo que es un subespacio vectorial, yo voy a irme a la pantalla, a la pizarra, para darles una pequeña introducción gráfica del tema. Ya, la idea es la siguiente. Nosotros hasta ahora tenemos lo siguiente. Tenemos un conjunto grandote que es un espacio vectorial, que lo denotamos por B, que tiene una cierta suma y una cierta ponderación, donde esto representa la suma entre dos vectores y esto representa la ponderación de un escalar, que es un número por un vector, ¿de acuerdo? Y esto ya vamos a asumir que es un espacio vectorial, ¿ok? O sea, en el fondo, ¿qué estamos asumiendo? Que todos los vectores que viven acá adentro, satisfacen las 10 propiedades que vimos, la propiedad de clausura, conmutatividad, etcétera, etcétera. Satisfacen las 10 propiedades, ¿de acuerdo? Entonces, aparte de eso, primero ya sabemos que todos los vectores que viven acá cumplen con esas 10 propiedades. Lo que vamos a hacer, vamos a tomar un subconjunto de este espacio vectorial, que lo vamos a llamar W, ¿ya? W tiene vectores de la misma especie, obviamente, que el conjunto grande que es B, ¿ya? Entonces, vamos a decir que este conjunto es un subespacio vectorial si él solito es un espacio vectorial, ¿ya? Entonces alguien podría decir, pero profe, si se supone que nosotros ya probamos las 10 propiedades para el espacio vectorial grande, ¿para qué vamos a tener que probar las 10 propiedades para los vectorcitos que están acá adentro? Entonces la respuesta a eso sí, obviamente no es necesario y sería innecesario. Entonces, ¿a cuántas propiedades o a qué propiedades se reduce probar que este conjunto es un subespacio vectorial? A las 3 siguientes propiedades. Primero, vamos a decir que W es un subespacio vectorial del espacio vectorial B. Esa notación, que es como el símbolo menor igual, representa subespacio vectorial. Es la notación de subespacio vectorial. Entonces, vamos a decir que W es un subespacio vectorial del espacio vectorial B si, solo si, satisface 3 condiciones. Primero, que el vector de B, que es el vector nulo, tiene que pertenecer a W. O sea, nosotros tenemos que buscar acá adentro si el vector nulo vive en W. Después de eso, tiene que cumplir que dados U, un vector U y un vector B que pertenezcan a W, necesariamente la suma de estos vectores tiene que pertenecer también a W. Lo que estamos diciendo es lo siguiente, que si tomamos un vector que viva acá en W y otro que viva adentro también, fíjense que cuando sumamos dos vectores nos va a dar un resultado. La idea es que ese resultado, que es un nuevo vector, no esté aquí afuera, sino que siga estando acá adentro. O sea, que ese nuevo vector, que es U más B, también viva dentro del mismo conjunto W. Y la tercera condición es, esto, lo que está acá arriba es para todo, se supone que es para todo U, vector U y B que satisface esa condición, que viven en W. Y aquí para todo vector U que pertenezca a W y alfa que pertenece al cuerpo, en nuestro caso que vamos a trabajar con el cuerpo que son los números reales, tiene que implicar que el escalar alfa ponderado por el vector U también tiene que vivir dentro del conjunto. O sea, que si tomo por ejemplo este vectorcito y lo ponderamos por el número 3, por un escalar, el resultado también tiene que estar acá adentro. No puede salirse fuera del conjunto W. Entonces, si nosotros estamos frente a un subconjunto, ahora vamos a atacar al tiro con un ejercicio y después vamos a volver al apunte, ¿ya?
Se supone que si nosotros tenemos un subconjunto de un espacio vectorial B que cumple estas tres condiciones, tiene que cumplir esta, esta y esta, nosotros podemos afirmar que este subconjunto es efectivamente un subespacio vectorial de B. Si falla en una de las tres, automáticamente no es subespacio vectorial de W. ¿De acuerdo? Quiero ver si hay alguna consulta respecto a esta definición, que es pura teoría hasta ahora, digamos, la vamos a aterrizar en un ratito más. Si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ya. Sigamos entonces. Voy a borrar esto para que veamos un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que nosotros, por ejemplo, consideremos, por ejemplo, en R3, con la suma y la ponderación habituales, ya eso se supone que sale en el enunciado. Si la suma no es la habitual o la ponderación no es la habitual, yo se los tendría que especificar en el enunciado. Si no se dice nada, se asume que es la suma común y corriente de vectores de R3 y la ponderación por un escalar común y corriente, ¿ya? Entonces, esto ya es un espacio vectorial. Vectorial sobre los números reales. Cuando uno escribe sobre los números reales, en el fondo lo que estamos haciendo, estamos diciendo en qué conjunto uno va a buscar los escalares. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, y sea W igual a todos los X, Y, Z, si se fijan, este es un vector en R3, tal que cumple con la condición que el doble de la segunda componente más la tercera componente nos da 0, ¿ya? Primero, vamos a analizar, entonces el enunciado es: determine si W es un subespacio vectorial de R3. ¿Ya? Se supone que con esa suma y esa ponderación habituales. ¿Ok? ¿Ya? Ya. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, antes de atacar el problema específico, quiero, por ejemplo, que me digan un vector que vive en W, así como en una ventanita aparte. Solo un vector que vive en W, un vector cualquiera, en esta ventanita. Me basta con uno. Quiero que me digan un vector que vive en W. ¿Qué significa que un vector vive en W? Significa que tiene que satisfacer esta condición. Si hay una condición, satisface una sola. Si hay dos, tiene que satisfacer las dos condiciones. Voy a esperar. ¿Se le ocurre a alguien? Yo voy a dar uno. Por ejemplo, el 5... el 5,6, menos 12. Yo afirmo que esto pertenece a W, ¿por qué? Pues 2 por 2, 2 por 12, 2 por I, acuérdense, 2 por la segunda componente, que sería 12, más la tercera componente, que es menos 12, me da 0, ¿sí? Por lo tanto, cumple la condición. ¿Alguien me podría dar otro vector que viva en W? 3, 2 y menos 4. A ver, veamos el tiro. 3, 2 y menos 4. Veamos, cumple 2 por la segunda componente, 2 por 2, 4. Más menos 4, ¿nos da 0? Sí, estupendo. Pertenece a W.
¿De acuerdo? Esta es como una pequeña ventana nomás como para entender cuáles son los vectores que viven en este conjunto, ¿ya? Son los que satisfacen esta condición. Y obviamente, ¿cuántos vectores tiene? Tiene infinitos vectores, ¿no es cierto? Porque va a depender del i y del z que nos demos, y vamos a tener un montón de vectores. Ya, entonces, si nos preguntan si esto es o no es un subespacio vectorial, nosotros tenemos que revisar si se cumplen las tres condiciones. Entonces, la primera condición nos dice que el vector nulo, denotado de esa manera del conjunto B, en este caso el vector nulo de R3, que acuérdense que estamos trabajando en nuestro espacio vectorial es R3, ¿cuál es el vector nulo en R3? Es el 0,0,0, ¿cierto? Este es el vector nulo en R3. La pregunta es, ¿pertenecerá a W? Nos ponemos un signo de interrogación porque no sabemos a priori. ¿Qué tendría que pasar para que este vector viva en W? Entonces uno dice, bueno, veamos. Veamos. ¿Cuál es la condición de este vector para vivir en W? Dos veces la segunda componente, fíjese que esta es la segunda componente, 2 por i más el z, que es 0 también, nos debería dar 0. 2 por 0, 0, más 0 nos da 0, sí. Por lo tanto, la respuesta es sí. El vector nulo vive en W, con lo que se cumple la primera condición. ¿De acuerdo? Si el vector nulo no vive en W, o sea, no satisface la condición o las condiciones que aparezcan acá, automáticamente nosotros decimos que no es un subespacio vectorial. No hay que estar chequeando las otras dos condiciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Bien, entonces, veamos ahora la segunda condición. Voy a escribirla por acá. Uno se tiene que dar, para ver la segunda propiedad, uno se da dos vectores, un vector u, como está en R3, es de la forma u sub 1, u sub 2, u sub 3, y un vector b, que va a ser un b sub 1, b sub 2, b sub 3. Estos vectores son vectores generales que viven en W. Este vive en W y este otro también vive en W. Entonces lo primero que uno hace es escribir qué significa que estos vectores vivan en W. Primero, este vector vive en W significa que dos veces la segunda componente más la tercera componente nos tiene que dar 0. Eso lo sabemos, ¿ya? Porque estamos tomando un vector que está en W. Por lo tanto, sabemos que satisface esa condición. Y además, este otro vector vive en W. ¿Qué significa eso? Que dos veces la segunda componente de este vector más la tercera componente del vector nos tiene que dar 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto que está acá, estimados, lo merece un lápiz de color, de otro color. Esto que está acá, es importante porque son las hipótesis. O sea, es algo que nosotros sabemos que es verdad, ¿ya? ¿Y qué queremos ver nosotros ahora? Nosotros queremos ver qué pasa con el vector que corresponde a la suma de estos dos vectores. Entonces, ¿qué es U más B? Entonces, primero vamos a ver aquí vectores igual. Bueno, escribimos el U, escribimos el vector B, y este vector más este vector sabemos que se suman componente a componente. Va a ser U sub 1 más B sub 1, coma, U sub 2 más B sub 2, coma, U sub 3 más B sub 3. ¿Por qué? Porque esta es la suma usual de vectores. Y listo, tenemos nuestro nuevo vector que corresponde al vector que es la suma de estos dos. ¿Qué condición tendría que cumplir este vector para vivir en W? Entonces uno dice, bueno, de nuevo, tendría que pasar que dos veces la segunda componente, que es esta, la segunda componente del vector, más la tercera componente, que es esta, tendría que darnos 0. Entonces vamos a ver. Entonces, veamos. Dos veces la segunda componente más la tercera componente, veamos que es igual. Vamos a desarrollar esto y vamos a asociar, obviamente, de manera
conveniente, más 2b2 más b3. Voy a borrar esta ventanita de acá. Entonces, esto que está acá, si ustedes se fijan, perdón. Esto que está acá, aquí es igual 2u2 más u3. Entonces busca. La hipótesis. Me dicen, yo ya sé que 2u2 más u3 es 0, vale 0 por hipótesis. Y esto que está acá, aquí es igual 2b2 más b3. Por hipótesis sé que es 0. ¿Y cuánto es 0 más 0? 0. Cumple que 2 veces la segunda componente más la tercera nos da 0. Perfecto, como cumple la condición, implica que el vector u más el vector b pertenece también a W. ¿Por qué? Porque satisface la condición. ¿De acuerdo? Y ahora nos vamos con la tercera, que voy a tratar de que me quepa acá, aquí. La tercera condición es que el escalar por el vector u tiene que vivir también en W. Entonces, el escalar que nosotros tomamos es un número real cualquiera. ¿Ya? Obviamente hay que escribirlo como alfa, no darse un número, o sea, no darse un 2 o un 3. ¿Qué es un escalar por un vector? Bueno, nosotros reemplazamos por el vector, como sabemos que la suma y la ponderación de un escalar por un vector, en este caso, es la usual, eso va a ser alfa u1, alfa u2, alfa u3. Entonces, de nuevo, ¿qué propiedad tendría que cumplir este vector para vivir en W? Voy a cambiar de lápiz porque voy a tratar de dejarlo escrito en la misma pantalla, de forma tal si hay alguna pregunta me puedan preguntar al tiro, sin cambiar de página. ¿Qué tendría que cumplir este vector para vivir en W? Tendría que cumplir de nuevo que el doble multiplicado por la segunda componente más la tercera componente, que se fijan que es alfa u3, debería ser 0. Entonces, bueno, esto que está acá es lo mismo que alfa, factorizamos por alfa, y esto que es igual. ¿Sabemos a lo que es igual esto? Sí, de nuevo, por hipótesis sabemos que 2u sub 2 más u sub 3 vale 0. Y alfa por 0 es 0. ¿Se fijan? Por lo tanto, ¿qué es lo que acabamos de probar? Acabamos de probar que efectivamente un alfa, un escalar por un vector, satisface la condición, por lo tanto, alfa u también... Ay, qué feo me está quedando eso. Voy a borrar un pedacito acá. Voy a borrar el enunciado para que me quede espacio para poder terminar no tan apretado. Por lo tanto, alfa... Por lo tanto, cumple la condición porque nos dio 0. Por lo tanto, alfa u también pertenece a W. Si no nos hubiese dado 0, significa que no cumple la condición. Y si no cumple la condición, significa que alfa u no pertenece a W. Y si alfa u no pertenece a W, significa que W no es un subespacio vectorial. Bueno, como cumplió las tres condiciones, la I, la 2i y la 3i, W efectivamente es un subespacio vectorial de R3. ¿Ya? A ver, necesito que le echen un vistazo porque esto no es tan sencillo de comprender. Échenle un vistazo, les voy a dar un par de minutos para que lo revisen y me hagan todas las preguntas que tengan, porque ya estamos entrando en terreno de demostración. O sea, de hecho, esto es una demostración. Échenle una mirada para que me digan si están de acuerdo. O si hay alguna cosa que no esté tan clara.
¿Hay alguna pregunta, estimados? ¿No? Ya. Si no hay ninguna pregunta, ahora yo les voy a dar otro ejemplo a ustedes, ahora para que me prueben, me demuestren, les voy a dar otro subespacio para que hagan el mismo procedimiento. Pero la única diferencia es que ahora el conjunto que vamos a considerar, o sea, el espacio vectorial que vamos a considerar, el espacio vectorial de las matrices, ¿ya? Y les voy a dar un pequeño empujoncito antes de. Entonces, esto lo podemos borrar, no hay preguntas, ¿no? Ya. Ya, ejemplo número 2. Por ejemplo, perdón. Vamos a definir el conjunto primero. Sea W un subconjunto, ¿cuál es ese subconjunto del espacio vectorial B? Donde B es igual a las matrices de 2 por 2, con coeficientes los reales. Ya, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que las matrices, vamos a tomar elementos que están en las matrices de 2 por 2, con coeficientes los reales, con la suma usual y la ponderación usual, y este conjunto que está acá es un espacio vectorial. No hay que probar que es un espacio vectorial, ¿ya? Entonces, y el conjunto W va a estar definido por todas las matrices de la forma ABCD. Abro al tiro la puerta porque hay un compañero que me parece que está esperando. Todas las matrices de la forma ABCD, tal que A es igual, vamos a hacer A es igual a D de dedo. ¿Ya? Dejar entrar a su compañero. Ya, ahí abrí la puerta. A ver, entonces, en el conjunto W viven todas las matrices de la forma A, B, C, D, matrices de 2 por 2, que cumplen con la condición de que A es igual a D. O sea que este número es igual a este. O sea que el valor que sale en la diagonal es idéntico. O sea, por ejemplo, una matriz que podría vivir acá es la matriz 5, 7, menos 20, 5. Otra matriz que podría vivir 3, 0, 5, 3. O sea, la condición para vivir en W es que los elementos de la diagonal sean iguales. ¿Estamos de acuerdo con la definición del conjunto? ¿Sí? Ya. Entonces ahora, ¿qué les pido? Les pregunto, digo, demuestre el volumen, yo lo voy a silenciar. Si alguien quiere hablar, activa su micrófono. ¿Ya? Ya, demuestre que W es un subespacio vectorial de las matrices. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Porque les voy a pedir a ustedes que lo hagan y después lo vamos a revisar en conjunto. Tienen que hacer dos cosas. Primera condición, tienen que ver que el vector nulo, ojo, que el vector nulo de las matrices pertenece a W. Después tienen que tomar dos matrices cualquiera que vivan aquí, o sea, que cumplan esta condición, y ver que la suma de esas matrices también pertenece al conjunto, o sea, satisface la condición. Y la parte 3i, tienen que probar que un escalar por una matriz que vive en W, también vive en W. ¿Bien? Les voy a dar 5 minutos, solamente para que se metan, que intenten hacer el problema, que lo rayen un poco, y después lo rematamos en conjunto. ¿Ok? Ya. 5 minutillos. Ya. Bien. A ver, la primera que uno tiene que analizar es si el vector nulo, vuelvo a repetir, acuérdense que el vector nulo es el vector nulo del conjunto donde estamos trabajando, de este espacio vectorial, que son las matrices de 2 por 2. Es el vector nulo. El vector nulo en este caso es una matriz de 2 por 2, la que tiene puros ceros, ¿cierto? Esa es la matriz nula, ¿ok? Entonces la pregunta es si esto pertenece o no a W. ¿Qué condición? Entonces veamos, voy a escribir aquí al lado mejor,
Veamos, ¿qué condición tendría que cumplir esta matriz para vivir en W? Tendría que cumplir que la primera, el A sub 1, 1, que es A, tendría que ser igual a D. O sea que 0, que es este 0, tiene que ser igual al número que aparece acá. Se cumple, ¿cierto? Como se cumple, la respuesta es sí. Efectivamente, esta matriz pertenece a W. ¿Ok? ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Chicos, necesito tener algo de feedback de parte de ustedes. Entonces, si no pueden hablar, que por lo menos alguien me escriba en el chat y me ponga sí, profe, o no, porque yo como que me pregunto y me respondo sola. Entonces, no sé bien si se está entendiendo. ¿Ya? Por favor, alguien que me responde, que me haga así con un dedito para arriba, si es que están ok, y si no, me dicen, no, profe, repítalo, o algo así, ¿ok? ¿Ya? A través del chat, insisto. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quién levantó la mano? ¿O no? ¿Alguien quiere preguntar algo? Vi que alguien levantó la mano, parece. ¿O no? Ya están todos silenciosos. Ya. Ya, perfecto. Gracias, Julie. Gracias. Ya, sigamos. Entonces, la segunda, nos damos dos matrices, que obviamente como son matrices las vamos a llamar A y B. ¿Ya? Entonces, una matriz A, por ejemplo, podemos denotarla por A sub 1, A sub 2, o sea, cada una de las componentes, A1, A2, A3, A4. Y otra matriz B, B sub 1, B sub 2, B sub 3 y B sub 4. Esto es un nombre, ustedes le dan el nombre que ustedes quieran. Podrían haber puesto la matriz A como la matriz A, B, C, D y la matriz B, E, F, G, H, digamos. Ya, ustedes deciden qué nombre le ponen. ¿Ya? Entonces, ¿qué condición? Es importante que escriban la condición que cumple esta matriz para pertenecer a W y esta otra para pertenecer a W, porque esas son las herramientas con las cuales vamos a trabajar. ¿Qué significa que esta matriz viva en W? Significa que A sub 1 tiene que ser igual a A sub 4, porque esa es la condición. Ay, de nuevo me rayé esas cosas feas. Ya. Que A sub 1 es igual a sub 4. ¿De acuerdo? O sea, los numeritos que están en la diagonal tienen que ser iguales. Y con la matriz B, lo mismo. ¿Qué significa que esta matriz viva en W? Significa que B sub 1 tiene que ser igual a B sub 4. ¿Ok? ¿Ya? Estas que están acá son las hipótesis, que es donde nosotros nos vamos a afirmar para poder seguir trabajando. ¿Ya? Ya, como no me queda espacio, voy a borrar un poquito acá arriba. Voy a borrar el enunciado, ¿ya? Ya. Entonces, ahora, teniendo esto, uno dice, bueno, ¿qué cosa es A más B? Aquí es igual la matriz A más B. Entonces copiamos la matriz A. Sumamos la matriz B. Y esto va a ser igual a sub 1 más B sub 1. Acuérdense que es la suma usual, por lo tanto es componente a componente. A sub 2 más B sub 2, A sub 3 más B sub 3 y A sub 4 más B sub 4. ¿De acuerdo? Es sumando componente a componente. ¿Ya? Esta que está acá es una nueva matriz y tenemos que analizar si esta nueva matriz vive o no vive en W. ¿Ok? Entonces, de nuevo, nos dice, bueno, ¿cómo sé yo si esta matriz vive o no vive en W? Mirando si es que este término es igual a este o no. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, veamos. Veamos.
A sub 1 más B sub 1, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual a sub 1? Fíjense, y miramos la hipótesis. Sabemos que A sub 1 es igual a sub 4. ¿A qué es igual B sub 1? Sabemos que B sub 1 es igual a B sub 4. Reemplazamos nomás. Hemos probado ahora, si nos miramos, esta es igual a esta, por lo tanto cumple la condición. Por lo tanto, la nueva matriz, que es A más B, también pertenece a W. O sea, la condición 2 estaría lista. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Hemos probado la condición 1, que el vector nulo está en el conjunto. Ahora tomamos dos matrices que viven en el conjunto y hemos probado que la suma de esas matrices también vive en el conjunto. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a seguir con la tercera y última propiedad. Voy a dar la pizarra. Entonces, en la tercera propiedad, uno se da una matriz, de nuevo vamos a darnos la matriz A, con la misma notación, ¿para qué la vamos a cambiar? A sub 3, A sub 4, que vive en W, y al tiro notamos qué significa eso, significa que A sub 1, en este caso, es igual a A sub 4. Entonces, y sea alfa un número real, un escalar, un número real. Entonces veamos que, ¿a qué es igual? Alfa multiplicado por la matriz A, ponderado por la matriz A, va a ser alfa, y reemplazamos lo que es la matriz A. ¿De acuerdo? Estoy en clase, no puedo hablar, te llamo después. Ya, entonces, ¿qué es un... Perdón porque me llamó una jefa, entonces por eso respondí. Un escalar por una matriz, ¿qué tenemos que hacer? Es el escalar por cada uno de los elementos de la matriz, ¿no es cierto? Sería alfa A sub 1, alfa A sub 2, alfa A sub 3, alfa A sub 4. ¿De acuerdo? Esto que está acá es nuestra nueva matriz que se obtuvo como tomando un escalar y multiplicándola por la matriz A. La pregunta es, ¿esta matriz vive en W? No sabemos, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿vivirá en W? Entonces, ¿cómo sabemos si vive o no vive en W? De nuevo, vamos a la condición para vivir en W. Dice que esto tiene que ser igual a esto. Entonces veamos. ¿Qué es alfa A sub 1? Es alfa por, fíjense, aquí está la hipótesis de esta parte. Que A sub 1 es igual a sub 4. Por lo tanto, en vez de poner A sub 1, ponemos A sub 4. ¿Y se cumple que esto es igual a esto? Sí. Por lo tanto, el escalar alfa multiplicado por la matriz A pertenece a W. ¿Ya? ¿Y cómo? ¿Se cumplió la propiedad 3i? Sí. Por lo tanto, como se cumplieron las tres condiciones, efectivamente W es un subespacio vectorial. Acuérdense que ese menor igual es la notación que representa en este contexto subespacio vectorial de las matrices de 2×2 con coeficientes los reales. Vuelvo a repetir, si falla en una de las tres condiciones, automáticamente este conjunto no es un subespacio vectorial y se le pondría una rayita en diagonal. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta en este ejercicio? Estoy mostrándoles como un ejercicio de cada tipo. ¿En qué universos posibles podríamos trabajar los espacios vectoriales? ¿En las n-uplas, en las matrices? También en los polinomios, que es el tercer ejercicio que vamos a trabajar. ¿Preguntas para este ejercicio, estimados? ¿No? No, profesor. Ya, súper. Ya, ahora, vamos a hacer un pequeño break. Hacer un pequeño break. Espérenme, que me estoy... La segunda no me dio. La segunda no le dio. Ya, Yuli, le explico. No, sí, entendí. Lo que pasa es que no había hecho el tema de la hipótesis, por eso no... No tenía dónde firmarse, digamos, Claro, de mirar. Perfecto. Ya, genial. claro. Yo decía A1, nada que ver con A4, pero después con la hipótesis se entiende. Ya, estupendo.
Ahora les voy a dejar planteado el tercer ejercicio de su espacio vectorial. ¿Por qué le pongo tanto color a su espacio vectorial? Porque esta es una pregunta que siempre está, ¿ya? Y la prueba de esta parte de la materia va a ser principalmente de desarrollo, porque aquí hay que trabajar con demostraciones, y es muy difícil hacer pruebas de alternativas con demostraciones, ¿ya? Ya, voy a borrar esta parte, y voy a anotar el tercer ejemplo, ahora con polinomios, ¿ya? Entonces, tercer ejemplo, vamos a cambiar de color para que sea más chévere, más diferenciado, ya. Tercer ejemplo. Por ejemplo, ahora vamos a considerar P sub 2 de x. Esta notación representa los polinomios de grado menor o igual que 2. Son todos los polinomios. Por ejemplo, el polinomio 3x más 5 tiene grado 1. Es un polinomio que vive acá. Otro polinomio, el polinomio 5x al cuadrado más 7. Este también es un polinomio que vive acá. El polinomio constante, por ejemplo, el polinomio 3, o sea, p de x, igual a 3. ¿Qué grado tiene este polinomio? Es de grado 0. Por lo tanto, es un polinomio que tiene de grado menor o igual que 2. Por lo tanto, este polinomio también vive acá. ¿De acuerdo? Todos los polinomios de grado menor o igual que 2 viven en este conjunto. ¿Ya? Esa es la notación. P2 de x. ¿Por qué se pone x en corchete cuadrado? Porque son los polinomios de grado menor o igual que 2 en la variable x. ¿Ya? Disculpen. Ya. Francisco. Pídale. No, yo lo voy a anotar. Espérese. Ya. Ok. Ya, listo. Respondí una consulta. Ya. Sigamos entonces. Ya. Entonces, vamos a tomar el conjunto de los polinomios de grado menor o igual que 2 con la suma usual de polinomios y la ponderación por un escalar. Y este es un espacio vectorial. ¿Ok? No hay que probar que es un espacio vectorial, ya lo es. Ya. Entonces, vamos a definir el conjunto, el siguiente conjunto. W van a ser todos los P de X que pertenecen a P2 de X, o sea, un polinomio de grado menor o igual que 2, tal que el polinomio evaluado en el número 1 nos dé 0. Por ejemplo. ¿Ok? Ustedes ya saben derivar, ¿no es cierto? En cálculo ya, a ver, sí, ustedes ya deberían saber derivar, ¿cierto? Digan sí o no, solo para pensar en... Nosotras no, o sea, nosotras, perdón, los que estamos en primer año todavía no, profesora, estamos con cálculo 1. Y estamos recién viendo función. Perfecto, ya, ok, van para allá entonces, ya. Ya, era información para ver si podía poner derivadas acá adentro, pero no todavía. Ya, entonces, se define el conjunto W, todos los polinomios P de X que pertenecen a P2X, tal que el polinomio evaluado en el número 1 nos da 0. Entonces, vamos a desglosar un poquito este conjunto. Fíjense que, ¿cómo se escribe un polinomio general de grado 2? Es un polinomio de la forma ax cuadrado. A ver... Espérenme. ¿Qué forma va a tener nuestro P de X? Va a ser un ax cuadrado más bx más c, ¿no es cierto? Porque esa es la forma en la que se escribe un polinomio de grado 2, donde el a, el b y el c pertenecen a los reales, ¿no es cierto? Son numeritos, ¿ya? Tal que este polinomio evaluado en 1 es igual a 0. ¿Por qué estoy trabajando más este ejemplo? ¿Por qué? Porque hay que desglosar un poquito más, para, a ver, como quien dice, mostrar más cuál es la condición específica. ¿Qué significa que el polinomio evaluado en 1 no dé 0? Fíjense, si este es P de X, ¿qué sería P evaluado en 1? Lo que hay que hacer, hay que reemplazar, en vez del X, ponemos un 1. Entonces nos quedaría A por 1 al cuadrado, más B por 1, más C, igual a 0. O sea, que en el fondo, W van a ser todos los polinomios de la forma P de X igual a ax cuadrado más bx más c,
tal que, y ahí tiramos la última que sacamos. A por 1 es A más B más C es igual a 0. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué estamos diciendo? Son todos los polinomios que tienen esta forma, ax cuadrado más bx más c, tal que al sumar a con b y con c nos da 0. Ya, igual como lo hicimos con el primer ejemplo, aquí vamos a hacer una pequeña ventanita, donde yo les voy a pedir a ustedes, donde les voy a pedir que me den, aparte del ejercicio, digamos, todavía después vamos a retomar el ejercicio, que me den 2 ejemplos de 2 polinomios que vivan en W. Necesito que me den un P de X que viva en W y me den otro Q de X que viva en W. Para ver si se entiende la definición de W. ¿A nadie se le ocurre un polinomio? A ver, en el chat alguien a lo mejor escribió uno. Julie. A ver. Profe, pero tiene que ser así nomás, A, B, C, o tiene que ser el polinomio entero. ¿Hablando Julie? Sí, sí. Julie, la forma como usted le escribió me va a servir para poder explicar algo que es súper importante porque es un error típico. A ver, así que no se sienta mal porque lo voy a usar, porque es un muy buen ejemplo para poder explicar un error que se repite mucho en esta materia. A ver, Julie me dijo recién esto que está acá. Esto que ella me acaba de dictar, yo sé que ahora hablando ella me iba a dar la forma que es correcta, pero antes que me la dé, quiero interrumpirla para poder usar este error. Pregunta, ¿esto que está escrito aquí pertenece a P2X? ¿Me entienden lo que estoy preguntando? Esto que está escrito acá en este cuadro, ¿es un polinomio? No, profe. No es un polinomio, ¿cierto? Son como coordenadas nomás, pero no es un Claro. polinomio. ¿Cuál es el polinomio que uno podría en su mente asociar a este vector? Cosa que no existe, ¿ah? Esto es un invento nomás. O sea, yo creo que usted lo que quiso decir era x cuadrado. Cuadrado, 2x menos 3. ¿Esto que está acá es un polinomio? Sí. Esto que está acá vive en R3. No vive en los polinomios de grado 2, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Pero está correcto. O sea, si usted me indica esto, eso está súper bien. Eso es un elemento, no este, porque esto vive en R3 y nuestro mundo ahora es P2 de X. O sea, en este ejemplo, en este tercer ejemplo, nuestro mundo son los polinomios. O sea, los vectores con los cuales nosotros trabajamos son cosas de este estilo, polinomios. ¿Estamos? Ya, alguien distinto de Julie, que me indique otro polinomio que viva en el conjunto.
Please. A ver, voy a dejar la pantalla. Voy a preguntar focalizado. Que alguien me dé otro polinomio. Cristóbal, ¿se le ocurre a usted algún polinomio? Si no se le ocurre, dígame en el chat que no se le ocurre. La verdad es que no, profe. Estoy como recién entendiendo un poquito más la materia. Ya, ok, vale. Cristian Orellana, ¿se le ocurre algún polinomio que viva en el conjunto? Tiene que cumplir esta condición, que tal como el que dio Julie, este coeficiente más este otro le tiene que dar 0. ¿No? Yo creo que están cansados a lo mejor, no sé. Ya, yo voy a dar otro. Por ejemplo, voy a poner ¿es un polinomio? Sí, es un polinomio porque es 5x cuadrado más 0 por x menos 5. ¿Qué pasa si sumamos el a más el b, que es 0, más el c, nos da efectivamente este 0? ¿Se fijan? ¿Ya? Por lo tanto, este pertenece a W y este otro también pertenece a W. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora, vamos a borrar eso que está ahí. Eso era solamente para mostrarles cómo se escriben los elementos que viven en W. Ya. Ahora, la pregunta es, ¿W es un subespacio vectorial de P2X, de los polinomios de grado menor o igual que 2? Pregunta. Entonces, de la misma forma que antes, les voy a pedir a ustedes, les voy a dar 5 minutos para que rayen un poco. O sea, yo no les pido que lo hagan porque ustedes nunca han trabajado con polinomios, por lo tanto es solamente que se metan un poquito en el cuento a ver si sale algo. ¿Ya? Ya, manos a la obra.